en este planeta, bueno, o en la naturaleza, existen elementos químicos que son radiactivos. ¿Qué quiere decir radioactivo? Que emiten radiación porque se desintegran transformándose en otro elemento. Al transformarse en otro elemento, emiten una radiación que puede ser de 3 tipos, fundamentalmente la gamma, que es muy penetrante, la beta, que es un electrón que puede penetrar de una forma intermedia, y la alfa, que son 2 protones que tienen muy poca penetrabilidad, pero mucha energía. El punto importante que conviene tener en cuenta cuando hablamos de radiaciones es que existe una radiactividad natural en el planeta, que ha existido siempre, pero que ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo. Cuando se formó este planeta tenía una radioactividad muy alta y por una definición de lo que es radioactividad, la radioactividad va decayendo, va disminuyendo con el tiempo en función de las características de cada elemento. Hay elementos que tardan miles de años en desintegrarse por completo, otros que tardan días, otros que tardan horas, incluso algunos que es cuestión de segundos. Esto tiene una implicación muy importante cuando hablamos de impacto de las radiaciones sobre la salud o de la industria nuclear sobre la salud, en el sentido de que evolucionamos, la especie humana o todas las especies han evolucionado sobre un fondo radioactivo del planeta que ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo. Cuanto más antigua es una especie, se formó o evolucionó sobre un campo radioactivo más alto. Esto implica que cuando estamos hablando de los mamíferos o hablamos de la especie humana, hemos evolucionado en un fondo radioactivo mucho menor que el de otras especies mucho más antiguas. Pues no nos hemos sentido amenazados, al menos yo, no hablo por nadie, hablo por mí, porque están a unos 80 kilómetros de distancia en línea recta, en el oeste, o sea, en el este nuestro, y como la circulación de la atmósfera es de oeste a este, no tenemos conciencia de peligro inminente. Pero no es un tema que realmente no está en boca de la gente. Supongo que habrá gente más concienciada o con más miedo, pero no es un tema... Yo creo que al final te acostumbras a todo, ¿no? No, yo creo que no. Ni siquiera pensando que estamos a 40 kilómetros de Ascó, de una central nuclear. Yo creo que en ningún momento hubo ningún problema. Se ve como algo lejano, como algo que no nos afecta a nosotros, y en realidad sí que nos afecta. No se me había pasado ni por la imaginación. Yo creía que afortunadamente estábamos fuera de peligro, pero ahora que sé que no es así, pues desde luego que voy a retomar el tema y a intentar concienciar a los ciudadanos de Calanda de que el tema está ahí y de que deberíamos de ser un poquito más beligerantes. No, la verdad que ni siquiera nos lo hemos planteado, pero realmente en el tema de nucleares no tenemos ningún tipo de información. Pero esto ocurre donde tú tienes una instalación peligrosa, aunque sea muy patente, la gente que vive alrededor bloquea psicológicamente la percepción del riesgo. Esto es un hecho de la psicología humana. Es difícil que quien está en un trabajo de riesgo pueda vivir con la angustia o la ansiedad continua de que está ante ese riesgo. Entonces es mejor bloquearlo e ignorarlo. Normalmente muchas de las personas que viven cerca de instalaciones, no tan solo nucleares, sino muy contaminantes o peligrosas, prescinden, te dirán, no, aquí no pasa nada, ¿no? ¿Habéis convivido con la sensación de miedo? Sí, hemos convivido y aún estamos conviviendo. Y ahora, bueno, con 4 simulacros que han hecho ellos, pero esto es una mentira todo. Sinceramente ahora ya no, el consciente ya es una cosa que hace tantos años que la tengo que ya no, pues si viene, vendrá. No, esto la gente quiere una seguridad en el salario y sabe que en un momento u otro puede aparecer un riesgo, una inquietud, un problema, pero ellos, en fin, la gente busca ¿Tú recuerdas busca una seguridad. Uno de nuestros adversarios principales en la primera, años 70, en la primera lucha, por decirlo así, palabras gruesas, pero es igual, la lucha antinuclear, eran los sindicatos. Ah, bueno, claro. Los sindicatos. Sí, claro. A ver, ¿cuándo se va a romper? También es un punto de frustración que ya, bueno, llegas a asumirlo y callarlo y ya está, pero
¿Cuánto vamos a terminar cuánto va a terminar el hecho de poner por delante los puestos de trabajo para una obra que no es buena? Hombre, habría que también abogar porque la felicidad de las personas es más importante que los miedos, ¿no? Bueno, obviamente los ciudadanos intentan ser felices y intentamos eludir, por así decir, el pensar en situaciones catastróficas. Yo creo que la responsabilidad en este caso no es de los ciudadanos. La responsabilidad de que exista un nivel u otro de alerta, de alarma y de precaución es de las autoridades. Los técnicos japoneses admiten que están teniendo problemas para contener la situación. Esta mañana una nueva explosión ha afectado al reactor 3 de la central, dejando un total de 11 heridos. En el segundo la situación es crítica. Podría desembocar en una fusión debido a las complicaciones para refrigerarlo. Desde la OIEA y el gobierno nipón se niega la posibilidad de un nuevo Chernóbil. Yukio Edano, portavoz del Ejecutivo japonés. Es cierto que los materiales irradiados de un nivel no elevado pueden causar daños a los seres humanos, pero hasta ahora todos los emitidos se están moviendo dentro de los límites, por lo que no hay necesidad de preocuparse y creo que las personas deben responder con calma. Y para evitar riesgos ante una posible fuga radiactiva, las autoridades han evacuado a 183.000 personas. También se han distribuido 230.000 unidades de yodo entre los centros de evacuación. Mientras tanto, las cifras de fallecidos siguen siendo un enigma. Se han constatado 1.900 muertos, aunque el número de desaparecidos es una incógnita. Solo en Miyagi, una de las zonas más afectadas, se habla de unas 9.500 personas sin localizar. Tampoco se conoce el paradero de otros 8.000 residentes en el pueblo costero de Otsushi, y en la costa de esta misma provincia se han hallado también unos 2.000 cadáveres. Algunos supervivientes hablan de escenas dantescas. Tenía que pasar. Hemos tenido otras Fukushimas menos graves o más graves según los casos, que también eran puntos de inflexión y que luego en la historia se encargaron los poderes de hacer un punto y aparte efímero, ¿no? Pero yo creo que sí, que probablemente Fukushima, por el momento en que se produce y por la gravedad de los acontecimientos, marca un antes y un después y un giro obligatorio hacia otras estrategias. Después de 3 años del accidente de Fukushima, que sigue sin control, 4 reactores han sufrido fusión del núcleo, hay una cantidad de miles de metros cúbicos de agua radioactiva que no saben qué hacer con ello. Quiero decir, bueno, la situación es dramática, más de 360.000 niños están haciéndose un seguimiento permanente para que no tengan cáncer de tiroides. Es un drama extraordinario. Pues nada, todo está controlado. Fukushima, en realidad, de entrada se intentó disminuir, pero lo consideré como un Chernóbil a cámara lenta, en el sentido de que parecía que aquello se controlaba más o menos, que era el tsunami que había destruido los sistemas de refrigeración, pero después resultó que eran un reactor, 2 reactores, 4 reactores, había 2 parados, pero también los depósitos, las piscinas de residuos habían quedado afectadas y se había diseminado una cantidad inmensa de radioactividad. De hecho, hoy en día casi lo definiría como 4 Chernóbiles a cámara lenta, porque el proceso sigue funcionando. Y de pronto me vuelvo aquí y descubro que en Estados Unidos habían parado la fabricación y la instalación de nuevas centrales nucleares. Había en total 70 construidas y 32 o 34 que las iban a acabar. Y desde entonces, hace 42 años, en Estados Unidos hay 104 nucleares. No han construido ninguna más. Y leo aquí de pronto que iban a poner 27. ¿Pero la alerta surgió cuando estabas allí o cuando Aquí, llegaste? la alerta ya al volver, mi sorpresa es que estaba aquí en el corral, que ahora es jardín, leyendo el periódico, y de España hace un plan energético en que va a construir 27 centrales nucleares.
y una en Tudela, a 20 kilómetros en línea recta de aquí a 18. Y me quedé asustado. Digo, pues con la radiactividad, los riesgos de accidentes, los regantes del Ebro, adiós alcachofas de Tudela, adiós cogollicos. ¿Pero qué es esto? Mario viene aquí y nos informa de lo que es el ecologismo y el movimiento ecologista, y nos reunimos alrededor de un caldero. 40 años después vuelve a resurgir esta reunión convocada por Mario y algunas viejas glorias, esas reminiscencias que quedan, ¿no? Porque estamos ya todos en época de júbilo, eso sí, estamos todos bien. Y este es otro centro de reunión para conmemorar aquella lucha. Están aquí también, porque definitivamente ahora puede parecer algo folclórico, pero en su momento hubo lucha y hubo que enfrentarse a bastantes problemas, sobre todo después de que llegara la supuesta democracia, porque precisamente en pleno franquismo se consiguió para la central nuclear de Tudela. Toda la movida nuclear traía consigo una serie de pantanos para refrigerar las centrales, y aquí en la ribera del Esca y Aragón querían Artieda, Ripoda, Sartajo, inundar unos cuantos pueblos para tener suficiente agua, en fin. Y yo recuerdo la canción que decía: adiós, Ripodas de Artajo, te iban a inundar tus tierras, sin consultar con el pueblo y sin que el pueblo lo quiera. Somos pobres labradores, nuestra voz bien poco suena. Si no nos unimos todos, nos van a inundar las tierras. Cuando yo empiezo con esto, que es al final con esta lucha, que es al final de 1973, al poco ya sé que tú estás por aquí, que has hecho, que has movilizado los dos pueblos que se opusieron, en fin, y que tienes una experiencia y una formación pues que es justamente lo que necesita ese movimiento incipiente. Luego supe también del segundo de los pioneros, que es José Allende, en la costa de Vizcaya, economista, y cuando tuve ocasión, porque entonces trabajaba yo mi empresa me mandaba a Bilbao para trabajar en el proyecto de Lemonic, pues lo conocí también. De modo que yo creo que yo entro en tercer lugar, en la costa de Murcia, en Águilas. Luego es el momento en el que aparecen 20 y tantos proyectos nucleares entre la mitad del 73 y la primavera del 75, con dos últimos proyectos, uno de ellos también Aragón, el de Chalamera en Huesca, pues surgen 20 y tantos proyectos. Y en ese año y medio, aquellos primeros antinucleares, realmente yo creo que no nos llamábamos ecologistas, éramos antinucleares, pues hicimos ese trabajo que hubo que hacer. Naturalmente con las dificultades del momento, porque ni los alcaldes eran democráticos, ni la prensa era libre, ni nada de nada. Pues yo creo que coinciden varios factores. Primero, hay una agresión por parte del Estado y relacionado evidentemente con los grandes emporios de las eléctricas en su momento para nuclearizar España. Nuclearizar España significa también entrar en una especie de política armamentística de poder disponer en su momento de la bomba atómica. Por lo tanto, hay una agresión directa sobre unas cuestiones que nos planteaban de que era necesario para el desarrollo económico de España de instalar miles de megavatios, algo que en estos momentos todavía no son necesarios en España, con todo aquello que nos querían plantear. Lo segundo, hay una respuesta por parte de una serie de gente, entre otras cosas gente joven, que venimos de la universidad, que queremos cambiar, que venimos influenciados con mayo del 68, que vemos una especie de movimiento alternativo nuevo que hay que desarrollarse y que empezar a actuar en consecuencia. Y la tercera, que a pesar de aquellos años de que todavía estábamos en la época del franquismo, la sociedad civil, como puede ser la gente de los pueblos afectados de la ribera del Ebro, relacionados con Caspe, Chiprana, Favara, todos esos pueblos, resurge una nueva concepto de defender el territorio, de defender lo suyo, frente a algo que se considera en esos momentos que puede tener
unos riesgos y que puede incidir no solamente en la salud de las personas, sino que puede incidir también en la economía. Se confluyen pues 3 factores en los cuales, lógicamente, coge por sorpresa a todo el sistema. Durante la época de los 70, yo fui redactor de 2 diarios importantes barceloneses, el Diario de Barcelona, del que fui finalmente director en una época autogestionaria, y del Correo Catalán. Entonces se me encargó seguir el movimiento de protesta en las tierras de Tarragona contra la instalación de centrales nucleares en Ascó, en Vandellós y en la Mella de Mar. Finalmente en la Mella de Mar se logró que no se hiciesen estas centrales. A raíz de mis investigaciones y de mi trabajo periodístico, comprobé la connivencia que había entre la oligarquía eléctrica, la patronal eléctrica y los consejos de administración de los periódicos a los que yo pertenecía, ¿no? Y sobre todo también la connivencia que había con la Junta de Energía Nuclear controlada por los militares. Entonces fue un tema de libertad de expresión. Teníamos muchas ganas de luchar, pero de una manera también al mismo tiempo festiva y reivindicativa. Teníamos ese sentimiento de que había cosas de que no estaban bien y que había que cambiar, que habíamos estado muchos años bajo una represión y que esto estaba cambiando y que tenían que aflorar esas ideas que llevábamos dentro y nos teníamos que juntar con más gente para que eso fuese hacia adelante. Bueno, es verdad que he dicho antes que no nos llamamos ecologistas, yo creo, tardamos algún tiempo, yo desde luego tardé algún tiempo, éramos simplemente antinucleares, pero en cualquier caso éramos antifranquistas. No éramos conscientes de cómo se hacía aquello. Yo no sé, yo empecé los primeros artículos, empecé a crear en Navarra, en Aragón y en Euskadi los primeros comités antinucleares, pero iba solo. Aquello iba solo, igual que había lucha clandestina de los sindicatos o partidos políticos clandestinos, pues había un movimiento social que era nucleares no, y los vascos lo hicieron de una manera, los andaluces de otra, y en cada región empezó a haber gente que se dedicó a eso y que nos fuimos conociendo, lo que hoy somos pues ya jubilados, no excombatientes, pero gente ya de 70 años que nos hicimos muy amigos y que nos ayudábamos de una comunidad autónoma. Entonces no había comunidades autónomas, pero íbamos a ayudar a los catalanes o a los extremeños o a los vascos, y los vascos iban a las manifestaciones de otros sitios. Fue un movimiento de defensa del territorio. Todo se ha hecho sin debate democrático, sin consultas, sin referéndums. Nunca ha habido un debate parlamentario sobre este tema, ni en el Parlamento de Cataluña, ni en ninguna autonomía afectada, nuclearizada, ni en el Parlamento español. Es increíble, ¿no? En Francia, en Alemania, en países democráticos ha habido referéndums. En Italia ha habido un referéndum, en Suiza. ¿Por qué no un referéndum sobre este tema nuclear tan importante? Ahora que está de moda hablar de referéndums, ¿por qué no hacemos un referéndum sobre la energía nuclear? Y si nos deja hablar a los antinucleares, dándonos posibilidad de que podamos explicar y poner a la opinión pública todos los conocimientos que hay sobre el tema. Tenéis 2 minutos para que se os encienda la bombilla y nos discurráis algo. Es que lo que tiene que ser es que la gente sepa que es que hay que apostar por la energía limpia, simplemente, pues entre otras cosas, por el riesgo para la salud, para las personas y para los animales, y porque el cuidado del medio ambiente, ¿no? En general, o sea, de todo. Mira, las energías renovables tienen, excepto la hidroelectricidad, que tiene ya 130 años, las demás tienen 20 años, modernos 25, y ha sido tal éxito que la gente no acaba de entender la importancia que tiene. Entonces ahora el tema que se plantea es muy diferente.
no es tanto explicar, sino decir, si no cierran las nucleares, no hay dinero para hacer las nuevas, las renovables. Sí, como hay para la evolución para la conversión, claro. Están frenando la evolución. A mí me ha gustado siempre las renovables porque a mí las renovables me han parecido siempre una herramienta interesante para el cambio. Y ahora mismo estamos en un momento pues álgido, ¿no? Que después de tantos años hablando de esto, pues estamos a punto de ver cómo se va a dar el proceso a un cambio de modelo energético que va a incidir en todos los demás ámbitos de la vida, porque la energía es lo que mueve todo. Y el cambio de modelo energético va a ser apasionante porque además se va a dar aquí. Desde el 2010 aproximadamente no se construía ninguna planta de fotovoltaica. La tecnología, curiosamente, ha bajado a la cuarta parte su coste de lo que era en el 2008, pero cuando podía en un mercado libre competir con lo que se denomina autoconsumo, es decir, que la energía la produce el mismo que la consume y en el mismo local, pues nos encontramos que la presión de las eléctricas sobre el gobierno pues hacen sacar una ley a prisa y corriendo en la que establecen un peaje a la producción propia de energía, con el único interés de frenar cualquier iniciativa que pueda perjudicar el interés de las compañías eléctricas. Y, por supuesto, esto va en contra de que los pequeños consumidores o medios consumidores que pueden rebajar su factura entre un 30 y un 40% no lo puedan hacer. Sí, las energías renovables con este nuevo Real Decreto han quedado completamente desprotegidas. Entonces, mi opinión es que lo que hay que hacer es un plan energético de país, ver cuáles son nuestras energías, es decir, si nosotros no tenemos gas, tenemos plantas nucleares pero no tenemos plutonio, no tenemos combustibles fósiles y tenemos sol, tenemos viento y tenemos agua, pues tenemos que apostar por esas energías que además son renovables. Yo creo que el futuro del planeta también depende de eso. Sí, nuestra apuesta es por la energía renovable, concretamente la biomasa para calefacción. Y bueno, pensamos que hay diferentes maneras de hacer las cosas que pueden ser igual de rentables o tan rentables como cualquier otro tipo de energía convencional y además que son respetuosas con el medio ambiente, que es otro de los parámetros que para nosotros son importantes. Debería tenerse en cuenta el balance social de las zonas rurales con respecto a las zonas urbanas, ¿no? Y dar un valor equivalente a la vida aquí, de la vida en las ciudades, ¿no? Porque la energía se produce en las zonas rurales y se consume en las urbanas, ¿no? Pero los servicios y las capacidades más grandes de trabajo y de industria y de vida están en las zonas urbanas, ¿no? Y aquí la gente no tiene toda la seguridad que debería, vamos, toda la igualdad que tenía de derechos. Precisamente lo que te enseñan las energías renovables cuando eres tu gestor es que, joder, hacer electricidad es complicado, no es fácil, no es fácil. Y para que tú tengas un enchufe en tu casa donde enchufas una cosa que ves que da luz y que es limpio, pues en algún sitio se está haciendo fuego, se está quemando, se está contaminando, se está fisionando átomos, se está transportando con pérdidas. Se habla solamente de los costes que convienen al gobierno y a las eléctricas y no de los costes que interesan a la sociedad. Pongo un ejemplo. La energía nuclear, dicen, es la energía más barata que existe. Es falso. ¿Por qué? Porque la energía nuclear no tiene en cuenta, primero, que cuando acaba la vida útil de esos 50 años de esa central nuclear, el residuo hay que dejarlo en algún sitio, que en España concretamente no existe todavía ningún almacén desarrollado. Y ese almacén tiene que funcionar durante 250.000 años. Entonces tendrá un coste el confinar esa energía durante 250.000 años y ese coste habrá que repercutirlo en los 50 años que ha estado produciendo, con lo cual el coste de la energía nuclear ya de entrada es astronómico, no simplemente es barato, es astronómico. Luego, otra cosa también interesante de las centrales nucleares es que el seguro de responsabilidad civil
por una convención de Ginebra, está exento de pagarlo las compañías eléctricas y increíblemente lo tienen que pagar el gobierno, es decir, todos los ciudadanos. ¿Por qué está hecho así? Porque el coste que tendría el pagar ese seguro y las consecuencias en caso de siniestro arruinarían a cualquier compañía eléctrica. No, la verdad es que la humanidad no está preparada para eso, ¿eh? Ya lo decía Maurice Lovins hace 40 años. Decía, poner en manos de la humanidad una energía limpia, gratuita e inagotable es como poner un revólver en manos de un idiota. Imagínate el americano en medio que en vez de con un Land Rover salga de casa con un bulldozer. Tendría, ¿entiendes?, más poder para destrozar, para cargarnos los bosques, No estamos preparados para una energía así. Y es bueno que la energía cueste conseguirla. Lo que no es bueno es que sea negocio para muy pocos y que no tenga acceso todo el mundo a la energía. Y es triste que incluso gran parte de la población humana no tenga acceso a la energía en su forma más básica, que son los alimentos. Todo el mundo sabe que la viticultura llega a través de los griegos y va subiendo, luego son los romanos los que realmente expanden la viticultura, y al Valle del Ebro, conforme fueron conquistando, fueron avanzando en el Valle del Ebro. Y te puedo garantizar que siempre ha estado el cultivo de la vid, el cultivo de los cereales y los frutales ha sido la forma habitual de subsistencia de la gente que ha vivido en esta parte alta del Ebro. En el Valle del Ebro nació la lucha antinuclear, nació la nueva cultura del agua de Pedro Arrojo y muchísima gente, nació la lucha contra el trasvase del Ebro, nació el primer estudio de plan energético alternativo de Europa de energías renovables. Es un sitio creativo que en estos momentos, si el Valle del Ebro fuese un estado del tamaño de Portugal, sería el 7º del mundo en tecnología y en producción de energías renovables. Yo creo que Aragón es pionera de por sí. Todo lo que es, no solamente Aragón, es Tudela, es Navarra, es parte incluso de la zona de Cataluña, es ese corredor del Ebro, esa diferencia de temperatura entre el Atlántico y el Cantábrico, lo que produce lógicamente una serie de vientos dominantes como es el cierzo, e incluso ahora con los nuevos generadores eólicos, pues también se puede aprovechar los vientos del sureste y sobre todo a bajas velocidades. Por lo tanto, eso es incuestionable. Tenemos en el Pirineo los saltos de agua hidroeléctricos. En el Ebro, la biomasa, el cierzo y el sol. Todo eso junto hace que la producción de energías renovables del Valle del Ebro por habitante, por millón de habitantes, es la mayor de Europa. Todo esto tiene una pega, y es que tenemos pendiente una hipoteca anterior. Las centrales nucleares catalanas, de Vandellós, Ascó, que están a 50 kilómetros de Lleida, de Alcañiz o de Tarragona. Esta zona es una zona marginal. Porque yo creía que aunque era pobre, porque éramos pescadores, y antes cuando decían, ¿tú qué eres? Yo pescador, te miraban de reojo, esto es una poca cosa. Y lo éramos. Pero gracias a Dios la pesca se iba, nos ganábamos la vida y ya éramos una cosa mejor. Y yo he luchado bastante y gracias a Dios me pude hacer este barco con mucho sacrificio, pagándolo toda la vida, y ahora que me creía que estaría jubilado y tendría una cosa, veo que no tengo nada.
Estos son estudios que se han ido publicando por parte de geógrafos, economistas, etc. Bueno, en fin, las economías de una central, pues más o menos ya son de grandes dimensiones. Bueno, se habla de 600.000 euros diarios de beneficios, etcétera. Bueno, unas aportaciones a los ayuntamientos de alrededor, pues de cantidades importantes. De hecho, son ayuntamientos que están, digamos, comprados o al servicio de la industria nuclear, ¿no? Bueno, esto ha sido así. En fin, la instalación de los reactores en Ascó y en otros sitios, pues ha implicado la compraventa del suelo, de voluntades, de salarios. Sí, toda la vida. Siempre nos toca perder a nosotros. Quiero decir que es un atentado a los derechos humanos, pero se pasa. Va más allá, es más trascendente, es un atentado a la vida, un atentado al futuro. Un accidente en Garoña afectaría a todo el agua de regar del Valle del Ebro, donde hay 400.000 hectáreas de riego. Vino radioactivo, vino de Rioja radioactivo. Bueno, Garoña, pues como siempre, dependerá del poder, de la determinación que tengan los propietarios, las grandes empresas propietarias, y de su disposición a presionar en un sentido u otro sobre el gobierno, que por otro lado pues siempre se demuestra dócil en general a las exigencias de estas grandes empresas. Luego, por tanto, ¿qué pasará? No lo sé. ¿Qué debería pasar? Es evidente. Lo que debería pasar desde la perspectiva del interés general es que se debería cerrar. Hace ya muchos tiempos que se debería cerrar, porque los riesgos que impone son con mucho muy superiores a los pretendidos beneficios, que por otro lado son sustancialmente los beneficios financieros de las empresas propietarias. La central de Garoña nos está cubriendo de oprobio. Quiero decir que es una central en la que la empresa no quiere funcionar y el gobierno se empeña en que funcione, es decir, que eso nunca se había dado, ¿no? Por otra parte, claro, la central lleva 40 años y si ha funcionado 38, pues desde luego ya ha cumplido, y entonces ya se ha financiado, se ha amortizado, es una central que... Entonces ahí la pelea y la batalla tienen mucho de absurdo y de innecesario. Yo creo que lo más normal, lo más tranquilo y lo más decente es decir que no sé, que ya le ha llegado el momento, ya hay dos desmantelándose, pues una tercera, siguen siendo pequeñas, si es pequeña, si no va a alterar nada, si no supone nada. Es una lucha rarísima porque, o un pulso rarísimo, pero que lo que deja bien claro es que efectivamente las empresas hacen lo que le da la gana y el gobierno es un gobierno alarmantemente lacayo. Garoña está en una zona en el Valle de Tobalina. Esto contamina todo el valle, pero a lo largo del río quedaría contaminado hasta el delta. O sea, lo cual implicaría una destrucción prácticamente de la agricultura y de todas las actividades en esta zona y sobre todo el control de la población. Pero diríamos que esta radiactividad se diseminaría a lo largo del Valle del Ebro, tanto por el río como por el aire. El aire podría variar en función de las características climatológicas de cada momento. Pero un accidente tipo Fukushima sería terrible para toda la cuenca del Ebro. Si yo me pongo en la tesitura peor de que estamos planteando, yo por mi ignorancia, lo que he visto en Chernóbil o en Fukushima, ante un desastre de esas magnitudes, ¿cuántos años con certeza van a pasar para que el ecosistema o la región en la que estás se recupere? Todas las instalaciones nucleares, el agua de refrigeración lleva una cierta contaminación, más o menos intensa según el funcionamiento, con isótopos, con elementos radiactivos, con radionucleidos que se llaman hoy en día. Si esta agua es utilizada para riego, estos residuos, estos elementos radiactivos van a pasar a los vegetales, entonces va a depender del uso. Si son hortalizas, al comerlas ingeriremos esta radioactividad. Si es un pasto, pues pasará a la vaca y de la vaca pasará a la leche y lo ingeriremos a través de la leche. Pero esta es la principal vía que nos puede llegar en muchos casos, sobre todo a distancia.
la exposición a radiaciones, sobre todo a ciertos tipos de radiación, puede incrementar el riesgo infantil de ciertos tipos de leucemia. Como aumenta también dependiendo del tipo de emisiones. O sea, las emisiones va a depender, si hay iodo 131 será un cáncer de tiroides. Las emisiones de radiaciones gamma, por ejemplo, pueden incrementar las leucemias infantiles y las de adulto también. Cuando se habla de radiactividad de forma pública por organismos gubernamentales, nos daremos cuenta que nunca son los ministerios de sanidad, ni los organismos de sanidad. Son los organismos de industria o organismos similares. Pero ¿por qué no habla sanidad de efectos sobre la salud de la radiactividad o de los casos de accidentes nucleares? ¿Por qué la OMS saca unos informes que son completamente, todo el mundo los critica, que son completamente, en algunas ocasiones, tan absurdos que los tuvo que retirar y volver a hacer otro? Por un acuerdo del año 1959, la OMS está supeditada en cuestiones de radiación a la Agencia Internacional de Energía Atómica. Y como he comentado antes, la Agencia Internacional de Energía Atómica está instalada para promocionar el uso de la energía atómica. La cuestión es si estas tecnologías son imprescindibles y cuál es el riesgo-beneficio. Riesgo-beneficio hay que ponerlo siempre al mismo nivel. No podemos considerar el riesgo para la salud enfrente de un beneficio económico. Esto desde el punto de vista ético y de la salud no es aceptable. Buenos días, bienvenidos a todos y a todas a esta sesión de trabajo. Os agradecemos profundamente el tema, que lo hayáis hecho, y arrancamos la sesión. La industria nuclear es muy potente y ha sido capaz de prolongar y de hacer iniciativas peores, pero bueno, en cualquier caso lo iremos viendo. En el Ayuntamiento de Zaragoza, desde luego, sí que hemos tomado la decisión formal, en mociones, en acuerdos de gobierno, de no solamente oponernos a la prolongación de Garoña, sino también a cualquier iniciativa de prolongación y del entorno. Es decir, nosotros lo que hemos considerado es que efectivamente Garoña no está en nuestro término municipal, ni está ni siquiera en la autonomía, pero los vientos dominantes y efectivamente la cuenca fluvial haría que todo el Valle del Ebro y Zaragoza como capital tendría los principales daños en caso de un accidente similar a los que ya hemos conocido. Lo grave en el caso español es que, pudiendo hacer ese camino bien, en beneficio de todos los ciudadanos, y más en esta época de crisis, apoyando a unas renovables españolas que están situadas entre las 3 o 4 mejores del mundo, pero a las que no se les deja desarrollarse, es un suicidio por parte de nuestras autoridades no darse cuenta de que el mundo ha cambiado. Que las renovables ya han demostrado que no son una energía en la cual no se pueda confiar, que ya han demostrado su capacidad de poder llegar a niveles del 60% de abastecimiento de la energía eléctrica sin que nadie tenga ninguna pérdida
en el servicio de la luz que está recibiendo en su casa. Yo creo que es posible un futuro renovable a no muy largo plazo. Creo que está demostrando que las energías renovables pueden ir a precio de mercado, pueden ir a precio barato, son precios asumibles. Sería deseable seguir avanzando en la electrificación del transporte, siempre y cuando dicha electrificación sirva de base para lanzar más renovables. Y al gobierno español, pues en la línea de lo dicho, uno le pediría, en primer lugar, que huyan de la improvisación. Abordar el cambio de modelo energético tiene que ser un cambio global. Tenemos que atender al problema del cambio climático, que es la mayor crisis que se plantea, y no hay que, por ello, olvidar el problema de la energía nuclear y de los residuos o la posibilidad accidente que tienen. Y la solución para ello es un modelo inteligente, eficiente, basado en el ahorro y la eficiencia y las renovables. Y además eso hay que hacerlo de manera rápida, porque el tiempo pasa y el problema del cambio climático se nos echa encima. El cambio climático y la seguridad de suministro, yo creo que son los dos problemas, las dos cuestiones que pueden constituir un verdadero cuello de botella en el desarrollo de la economía mundial, pero también en la economía española. Participar en proyectos ciudadanos de energías renovables. Empiezan a surgir por doquier, a partir de asociaciones e iniciativas ciudadanas, participar en la política colectiva de estos proyectos. Es decir, dejar de ser pasivos energéticamente y esclavos de los antiguos monopolios, hoy transformados en oligopolios, y empezar a ser ciudadanos activos en el campo de la energía. Yo pediría un aplauso para todos. Yo querría resaltar una de las declaraciones de Angela Merkel, que es el único país en estos momentos en Europa que se ha posicionado claramente, y además es importante saber desde dónde. Ella es físico nuclear y su pareja es catedrático de física nuclear, y ella dijo que en estos momentos era una realidad inaceptable el que estuvieran estos sistemas funcionando en la actualidad. Y decía que Alemania no iba a consumir kilovatio nuclear a partir del año 2021 o 2022, creo recordar, pero que además no iba a comprar kilovatio nuclear procedente de otros países. La gran riqueza energética de un país como España es el ahorro energético, la eficiencia energética, que no se está trabajando en absoluto en ese tema, y la fuerza enorme que tenemos de radiación solar. Quiero decir, es que debía ser el país líder del Mediterráneo, debía ser la California solar del Mediterráneo, del Estado español. Y sin embargo estamos quedando atrás. ¿Por qué? Porque el lobby atómico, las eléctricas, están influyendo para que no haya ayudas a las renovables, porque se cierre el autoconsumo, la posibilidad de que la gente que genere cooperativas de consumo basado en las energías renovables, la energía verde. Todo eso se está boicoteando legislativamente. Hay que nacionalizar el sector eléctrico, hay que hacerlo público y hay que desandar el camino que en mala hora hemos andado. Tuvimos un sector público potente y muy eficaz, que era Endesa, y en lugar de venderlo al mejor postor, lo que teníamos que haber hecho era haber comprado la otra parte privada y haber ensanchado la parte pública en algo tan esencial como la electricidad. Estamos en una sociedad realmente cambiante, que a mí me gusta que la sociedad cambie, que avancemos, pero que hay peligros que siguen ahí latentes y que no nos olvidemos, y uno de ellos es la energía nuclear. A mí me movilizó cuando era joven, me sigue movilizando ahora, me sigue revolviendo las tripas cada vez que lo veo, y creo que tenemos que estar atentos y alertas, porque nuestros hijos tienen que seguir en esta sociedad, tienen que seguir viviendo, nuestros hijos, nuestros nietos, toda la sociedad en sí, y que no tenemos que permitir que la energía nuclear se lleve adelante y siga, que tenemos que parar todo lo que existe actualmente de la energía nuclear, porque se puede vivir sin ella. Hay energías alternativas que se han estado desarrollando y que se desarrollan, como la solar, como la eólica, y otras muchas que estarán por ahí en el tintero y que poco a poco irán saliendo e iremos conociendo, y que esperemos que los intereses económicos no sean tan fuertes o cambien de tal manera que esas puedan aflorar y podamos tener un futuro un poco más digno, más llevadero y con menos miedo. Sí. No se ve porque al final les pongo un parque grande y hay que hacerlo.
Pues buenos días, bienvenidos a Cortes. Soy Javier Blasco, el alcalde de este pueblo. En cuanto a la lucha antinuclear, que es lo que ahora estamos aquí con la central de Garoña, Cortes, en un pleno ya, el ayuntamiento decidió estar en contra y que se cerrase esta central de Garoña. Soy Fernando Mendoza, el alcalde de Arguedas, y yo creo que, bueno, los que ya tenemos una cierta edad, unos más que otros, pues... Pintamos canas. Os acordaréis de que, claro, en Arguedas sí que este tema de las antinucleares es un tema que estuvo a punto de tocarnos muy cerca. Yo soy Jesús María, alcalde de Ribaforada, soy el más joven de los tres alcaldes, ¿no? Entonces yo el movimiento antinuclear pues no me tocó vivirlo de cerca, ¿no? Lo vivo ya pues en esta segunda etapa, ¿no? Soy trabajador en una empresa de energías renovables, pues estoy sensibilizado con el tema, ¿no? Y soy un firme defensor pues, de las energías renovables. Sí. Mientras que los políticos que están por encima nuestra, cuando terminan la política, se vayan a trabajar con las centrales eléctricas y con no sé quién, estamos jodidos. O sea, trabajaremos los de los pueblos, que no nos vamos a nuestra casa, pero los otros se van por arriba y los tienen cogidos de por aquí. En Cortes, os voy a leer el acuerdo que tomamos, por ejemplo, fue el día 21 de septiembre de 2012, con 5 votos a favor de los 4 del PSN, 4 concejales del PSOE, y uno de la CIC, se llama, que es una agrupación que hay aquí de izquierdas. Estos votamos a favor de que... Primero manifestamos la oposición activa del Ayuntamiento de Cortes en contra de prolongar el periodo de explotación de la central nuclear de Garoña y exigir, en consecuencia, su cierre definitivo el 9 de julio de 2013, fecha en la que acaba el plazo legal de su explotación. Pues sí, como habéis dicho, hay que hacer una labor de pedagogía continua, la gente tiene que mentalizarse del riesgo de la energía nuclear, ¿no? Y bueno, si este documental sirve para que la gente se mentalice y sea consciente, pues oye, ayudamos en lo que podemos. Hombre, y insistir en el cierre ya real de una vez de Garoña, de un Ebro sin nucleares y de un Valle del Ebro y de España con más energía renovable. Yo creo que ese es el futuro. Pues brindo por todos nosotros y por el futuro de esta tierra. Yo veo indicios y me gustaría que se afianzaran de compromiso de la gente joven. El compromiso de la gente joven es importantísimo para que todo eso dé un vuelco. Yo espero que la gente joven saldrá y dará el vuelco a la situación. Esto es lo que esperamos.